Gente, ¿cuáles son esos personajes extremadamente rotos en su universo, pero con debilidades muy estúpidas o muy explotables? Al punto de que tú, si eres un portento físico, podrías llegar a derrotarlos si lo manejas bien. Así que aquí os traigo 15 personajes extremadamente poderosos, pero con debilidades estúpidas. Déjame tu lista en los comentarios, a ver en cuántos coincidimos. Desde el Super Saiyajin débil al agua, hasta la entidad cósmica débil a la bachata. Arthur Boy de Fire Force, mi personaje favorito de esta serie con diferencia. Bueno, quizás después de la bombera musculosa, pero ese es otro temilla. Ahora bien, ¿qué tan poderoso es Arthur? Pues bastante. De hecho, es el rival de Shinra más empezar la serie, que al igual que él acaba en la brigada número 8 de bomberos, siendo también de tercera generación. Básicamente tienen control sobre el fuego y lo pueden crear de la nada. En el caso de Arthur lo manifiesta como una espada de plasma, y esto ya lo convierte en un personaje muy fuerte en su universo, ya que con esta espada puede cortar prácticamente todo. Y de hecho ya veréis lo que llegó a cortar Arthur en su prime. Arthur al principio no era tan fuerte, estaba a un nivel como Shinra, superior en algunas características, como ya digo, potencia de ataque, pero bastante inferior en cosas como la velocidad, en gran parte por cómo funcionaban los poderes de Shinra. Pero después de un entrenamiento con Benimaru y haberse encontrado a sus padres biológicos, que menudos padres, entre otras muchas cosillas, Arthur se hizo mucho, pero mucho más fuerte, al punto de poder enfrentarse a Dragon. Un tío que básicamente, como dice el nombre, era un dragón, no visualmente, pero prácticamente sin capacidades destructivas. Y Arthur luchó contra este tío, que ya digo, físicamente era un top tier, y lo acabó cortando por la mitad y un planeta incluido. Sí, Arthur pasó a cortar planetas. Pero bien, ¿cuál es su debilidad? Pues es la misma que lo hace poderoso, y es que Arthur está muy loco, bastante chalado, la verdad. Básicamente él se cree una especie de caballero medieval. De hecho, en algún momento de la historia recibe la espada sagrada de Inglaterra, es decir, Excalibur. Pero vamos, básicamente Arthur a más se crea su fantasía, a más sus aliados también le hagan quererse más su fantasía, engañándolo, elogiándolo como caballero, más fuerte se hará. Ahora bien, si lo haces ver la realidad, es decir, si básicamente lo llevaras a un psicólogo, Arthur se nerfearía, porque sí, a menos se crea un caballero, Arthur más débil es, y es bastante destacable, o sea, llega a ser mucho más débil. Así que sí, de manera canónica, cuando más loco está Arthur, más fuerte es, y cuando más cuerdo, técnicamente es más débil. En su caso, la locura le viene muy bien. Pero vamos con el Saiyajin que no se baña, Broly, pero no el de Super, ni el normal de Z, sino Bio Broly, una de las peores cosas creadas de toda la franquicia de Dragon Ball. Por Dios, qué mierdón de película. Un poco de contexto, por si no os acordáis. Bio Broly es una especie de clon de Broly creado por unos genetistas, unos científicos, a partir de los rastros de su sangre. Que por cierto, de verdad, los bioingenieros en Dragon Ball hay que nerfearlos, ya sea en el canon o en el no canon. Crear androides es lo más rentable. Ni Bills, ni Freezer, ni mierdas. Un buen ingeniero con presupuesto ilimitado, el ser más poderoso de Dragon Ball. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos con Bio Broly. Era un clon obviamente inferior al original, ya que sus movimientos eran bastante peores, al punto de que Trunks y Goten, siendo bastante criajos, pudieron analizarlos y de esa manera plantarle bastante cara. Aún con estas, Bio Broly consiguió derrotar tanto a 18, a Trunks y a Goten. Ahora bien, hay algo que olvida bastante gente, y es que este Bio Broly se hizo mucho más fuerte, en parte por culpa de Trunks, aunque su plan era bastante bueno, en principio. Básicamente intentó derrotarle con un líquido corrosivo que había en el laboratorio. Básicamente toda materia orgánica que tocara la corroía, simplemente desaparecía. Y esto lo intenta hacer con Bio Broly, y en principio parece que sale bien, pero Bio Broly se fusiona con este líquido corrosivo, creando esta versión Bio Broly morado, por así llamarlo, que tiene una peculiaridad que lo hace extremadamente poderoso. A medida que va consumiendo más materia, se hace más fuerte. Por suerte estaban en una isla relativamente pequeña, y aún por más suerte, al igual que la tierra normal, la tierra de Dragon Ball tiene mucho mar, es decir, agua salada. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esto es precisamente la debilidad de Bio Broly. Cuando es tocado por agua salada, básicamente se endurece, se convierte en piedra, de esa manera quedándose estático y convirtiéndose en una estatua fácilmente destruible por Trunks o Goten o cualquiera con unas mínimas unidades de poder. Sin duda es algo que te hace bastante débil, sobre todo en un planeta como la Tierra. Si estás en Marte, supongo que estarías bien. Crocodile de One Piece, probablemente el personaje peor manejado por Oda en escalas de poder. Me explico, fue derrotado por un Luffy que ni siquiera tenía la segunda marcha, cuando técnicamente era un Shichibukai bastante respetado incluso por Doflamingo, que estuvo en el Nuevo Mundo y se enfrentó a Barba Blanca, que a día de hoy tiene una recompensa bastante alta, más de 1000 millones si no recuerdo mal, y aunque las recompensas no representan el poder, representan esa peligrosidad para el gobierno, seamos sinceros,
sinceros, sí que suele tener cierta correlación. Así que sin duda, eso de que Luffy lo derrotara tan pronto envejeció bastante mal. Crocodile es mucho más fuerte de lo que puede aparentar. Pero vayamos a lo importante. Su fruta, la Suna Suna no Mi, la fruta de la arena. Ofensivamente hablando, esta fruta está bastante bien. Puede crear cuchillas de arena bastante grandes y atacar a su enemigo relativamente lejos, crear tormentas de arena, lo que afecta a la visión y a la concentración de su enemigo, o incluso afectará al clima de grandes zonas. Pero yo destacaría dos técnicas que al menos a mí particularmente me parecen bastante rotas, sobre todo la segunda. Una sería Grounded, que básicamente es que crea arenas movedizas que permiten inmovilizar o capturar al enemigo, pero la mejor técnica es la capacidad de deshidratar a sus enemigos. Básicamente los toca y le chupa todo, el agua quiero decir, dejándolos prácticamente muertos, ya que un humano sin agua no suele funcionar muy bien. Ahora bien, para mí esta fruta tiene un gran pero, que es probablemente la peor logia defensivamente hablando. En general, una de las grandes virtudes de las logias es que eres intangible, a no ser que el enemigo utilice Kairoseki o Haki, o estés bastante distraído. Pero en el caso de Asuna Suna no Mi, simplemente con que el enemigo se moje un poquito con agua o incluso con sangre, ya podría golpearte, lo que lo hace bastante estúpido. Y algunos diréis, no, pero como es tierra, si se moja, pues hace barro, la tierra está más junta, por lo tanto es golpeable. Y siendo sinceros, aunque esto es así, técnicamente las cantidades de agua deberían ser considerables, a no ser que le apliquemos la lógica del mundo Pokémon. El agua es muy eficaz contra la tierra y ya está. Pero por el motivo que lo he puesto aquí, es que esto es incluso peor si te pones a analizarlo. ¿Por qué digo esto? Básicamente no te haría falta ni agua, ni sangre, ni nada. Simplemente con empezar a pelear con Crocodile acabarías pudiéndole golpear, porque si sabemos que con una poca cantidad de sangre o de agua pasa esto, simplemente al ponerte a pelear acabarías sudando, simplemente porque estás haciendo ejercicio físico. Al estar lleno de sudor, simplemente podrías golpear al enemigo. No te hace falta ni usar ni un factor externo. El sudor es básicamente agua. Es más estúpido de lo que puede parecer esa debilidad. Literalmente a Crocodile le tiras una medusa de estas hiperchungas que son súper venenosas encima, y como las medusas son prácticamente agua, deberías matarlo. Obviamente esto es una exageración, no os cabréis, fans de One Piece, pero para que me entendáis el punto, la debilidad aún es más grande de lo que puede parecer. Pero pasemos a la superheroína más conocida, Wonder Woman de DC. Sin duda una de las superheroínas más conocidas de la historia, mejor dicho, la que más, siendo una amazona hija de Hipólita y de Zeus, por lo tanto una semidiosa. Un personaje absurdamente poderosa, en muchas versiones ha sido comparada con Superman, o incluso ha llegado a derrotarlo, teniendo capacidades físicas muy similares en fuerza, velocidad, también tiene una especie de super aliento, pero sobre todo siendo una gran luchadora, siendo entrenada en las artes marciales amazónicas, que incluye lucha griega clásica, estrategia militar, combate sin armas cuerpo a cuerpo, pero también con lanza, escudo, arco, pero además sabe judo, boxeo, karate, kenpo, entre otras muchas artes marciales. Además, para sumar a todo esto, Wonder Woman ha sido bendecida por algunos dioses, como por ejemplo Artemisa, lo que le permite comunicarse con animales. Técnicamente es inmortal al paso de tiempo, aunque tener pareja técnicamente la llega a hacer mortal, lo cual es bastante raro, pero esta no es su debilidad, es otra, bastante más rara. Pero sin duda una de las cosas más características de Wonder Woman es el lazo de la verdad, un arma que aparte de, bueno, funcionar como un látigo, y si ya un humano puede romper la barrera del sonido con un látigo, imagínate Wonder Woman, eso ya como tal ya duele, pero es que además, como dice el nombre de este látigo, pues si te ata con él, técnicamente no puedes mentir, en cierta manera te obliga a decir la verdad, es un poquito más complejo que esto, pero dejémoslo ahí. Pero hablando de lazos, ahí está su debilidad. No a día de hoy, pero en los años 40, su creador, William Moulton Marston, le puso a Wonder Woman una debilidad que era básicamente, si era atada por un hombre, perdía todo su poder. Sí, bastante extraño. Técnicamente esto funcionaba como una especie de crítica social, y además el creador tenía cierto fetiche por el tema de las ataduras y estas cosillas. Además, como dato externo, es el inventor de la máquina que detecta las mentiras. En la vida real, quiero decir, sí, lo inventó él técnicamente. No es que funcione al 100%, pero es curioso que este tío creara esa máquina. Pero bueno, sí, que Wonder Woman en su momento perdiera todos sus poderes si la ataba un hombre, esto es lo importante, un hombre, es sin duda una habilidad bastante curiosa. Obviamente a día de hoy no la mantiene y hace años que no, porque, bueno, como os podréis suponer, sería bastante muy criticado por algunas partes de la sociedad. Roy Mustang de Full Metal Alchemist Brotherhood. Ahora bien, antes de su debilidad, vamos a explicar un poco cómo funcionan los poderes de este personaje, porque hay gente que olvida ciertos matices. De primera, sus guantes son bastante especiales. Están hechos de un tejido llamado
llamado ignición, que básicamente cuando Roy chasquea los dedos, crea una pequeña chispa. Además, estos guantes tienen unos círculos de transmutación que le permite controlar la dirección y la intensidad de las llamas a través del control del oxígeno, subiendo o bajando los niveles de este y de esa manera provocando explosiones más o menos potentes, siendo el único personaje capaz de manejar este tipo de alquimia, ya que su creador solo pasó esta información a Roy porque vio que era una persona con valores y honor, y a su hija Riza, pero Roy borró esta alquimia del mundo, por así decirlo, quemando la espalda de Riza, ya que ahí estaba la información sobre esa alquimia. Ahora bien, ¿cuál es la debilidad de este personaje? Pues un mal día, un día lluvioso. Sí, una buena lluvia lo puede dejar completamente inútil, ya que si los guantes están mojados no habrá chispas y sin la chispa no puede hacer nada. De hecho, de manera canónica, tanto sus subordinados como colegas se burlan de él porque cuando hay lluvia es completamente inútil. Técnicamente con una manguera deberías joderlo, pero tiene que ser bastante potente, porque si no te va a calcinar antes. Técnicamente si le robaras los guantes también le joderías bastante, pero bueno, es más gracioso lo de la lluvia. Es decir, básicamente Roy Mustang, si se encontrara en Inglaterra teniendo en cuenta que ahí siempre está lloviendo, no valdría absolutamente para nada. Pero bueno, ¿quién quiere ir a Inglaterra? Pero vamos con el señor de los venenos. Hey, si te está gustando el vídeo, ya sabes, like, suscríbete y compártelo para que lo vea más gente. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Magellan de One Piece, y su debilidad es bastante guarra y sucia. Ahora verás por qué. Pero antes voy a explicarte sus poderes. Magellan es el jefe de la prisión de Impel Down y uno de los personajes más poderosos del gobierno mundial. Mucha gente lo pone al mismo nivel que los almirantes. No sé qué tan real es esto, quizás se va un poquito de madre, pero no debe estar muy lejos, ya que de hecho él solo pudo derrotar a toda la banda de Kurohige. Es verdad que en aquel momento la banda no estaba tan en su prime como están ahora. Su fruta es la Doku Doku no Mi, la paramecia del veneno. Obviamente, como dice su nombre, le permite controlar los venenos. Puede expulsar venenos como si fueran ráfagas, crear humos tóxicos, una especie de armadura corrosiva o incluso transformarse en una especie de hidra venenosa con varias cabezas, y puede controlar todo tipo de venenos, hasta venenos paralíticos, neurotóxicos y seguramente una gran variedad más que no conocemos, ya que no hemos visto tantas peleas de este personaje. Vamos, es un enemigo que solo con el hecho de tocarlo te puede llegar a matar, y en las peleas largas además aún tiene más ventaja porque básicamente el ambiente se vuelve tóxico simplemente con su presencia, lo cual es bastante malo para sus aliados. Ahora bien, ¿cuál es su debilidad? Podríamos decir que básicamente es ser idiota, pero para especificar un poco más, básicamente, según su lógica, un poco extraña, como comió la fruta del veneno, él debe alimentarse de veneno, así que sí, va comiendo diferentes venenos, y eso provoca bastantes cosas malas. De hecho, se pasa más o menos alrededor de 10 horas diarias en el baño, ya que su sistema digestivo se resiente bastante. Y seguramente pensarás, no suena tanto como una gran debilidad. Bueno, pasarte casi la mitad del día en el baño cagando, yo creo que sí que es una gran debilidad. Vamos, si no me crees, piensa que en aquellas veces que has llegado a tener, pues probablemente una diarrea de estas más o menos fuerte, y lo que te jode en tu día a día, que básicamente pues te obliga a quedarte prácticamente en casa porque si no te vas a cagar en mitad de la calle. Pues imagínate eso mientras que estás luchando contra un tío o varios a la vez debido a tu trabajo. Sin duda es una debilidad bastante gorda, y además que no la puedes evitar. No te toca otra que ir al baño. Pasemos con el señor que toma mucho el sol. Scanor de Nanatsu no Taizai, el único buen personaje de esta serie de mierda. Básicamente Scanor es extremadamente poderoso dentro de su verso. Cuando los mandamientos eran lo máximo en escala de poder, habían humillado literalmente a todos los pecados, incluyendo a Meliodas. Scanor apareció y dijo: vengo yo a humillaros a vosotros. Y lo hizo. Les metió una paliza al galán este raro. Pero no solo se quedó ahí. Literalmente Scanor, aparte de darte una paliza por su poder, te destruye moralmente, ya que siempre tiene la frase para vacilarte. Como cuando Galán intenta levantar el hacha con las dos manos diciendo: uy, esto no es lógico, el diseño es una mierda, no puedes meter las dos manos para levantarla. Llega Scanor y hace: normal, pardillo, esto se levanta con una mano. Lo que pasa es que tú no puedes, pringao. No dice eso, pero viene a decir básicamente lo mismo. Incluso es capaz de derrotar a Meliodas con su máximo poder de One, que es cuando el sol está arribita de todo. Ahora bien, ¿cuál es la debilidad de Scanor? Pues es la debilidad de cualquier persona con más de 40 años. Cuando se va el sol te quedas sin energías, no hay fuerza. Pero llevado al extremo, literalmente tú podrías matarlo cuando es de noche, porque es más débil que tú. Lo interesante de Scanor sería llevarlo a un lugar de estos donde básicamente hay 6 meses de día y 6 meses de noche, porque tendría su época ultra prime y su época hecha una mierda. No sé, sería curioso llevar ahí a Scanor. Pero pasemos a la superheroína con demasiado escote, Power Gear de DC. Todos sabemos lo asquerosamente rota que está Power Gear. Básicamente, al ser una kryptoniana, era una especie de Superman 2, pero mujer. Originaria de Tierra 2, aunque este personaje ha tenido bastantes cambios respecto a su origen, pero hablando de poder, está muy rota. Ha llegado a derrotar a Wonder Woman, ha peleado de igual a igual contra Superman. Como buena kryptoniana puede volar, lanzar rayos láseres, moverse mucho más rápido que la luz. Vamos, que su poder solo es comparable al tamaño de su escote. Pero tuvo una debilidad bastante extraña, ya que en el año 86
su origen fue cambiado después de la saga de Crisis en Tierras Infinitas. Aquí Power Gear no era kryptoniana, sino que era de origen atlante, concretamente descendiente del hechicero Arion. Pero esto le dio una debilidad bastante rara y muy aprovechable, que era débil a ciertos elementos naturales, como la madera, piedra y esas cosas. Vamos, para que lo entiendas, tú ves esto de aquí, esto es un palo, esto es Power Gear. Pues si hace ¡pum!, técnicamente esto podía dañar a Power Gear. Sí, cosas como un balazo no debería dañarla, porque técnicamente la bala sería un objeto procesado, no sería un elemento natural, mientras que palo de madera, al ser un elemento natural, debería poder hacerle daño. Sí, bastante extraña esta debilidad, es mucho peor que la kriptonita de Superman, porque la kriptonita es un elemento raro, pero la madera pues no, en general está en muchos sitios, así que es bastante aprovechable. Y aunque esta debilidad hace tiempo que dejó de existir, ya que volvió a sus orígenes kryptonianos, me parece que es una debilidad que se habla bastante menos en comparación a cosas como el color amarillo de los linternas verdes y esto, y siendo sinceros, la veo hasta bastante peor, sobre todo porque el color amarillo tuvo su explicación dentro del canon bastante aceptable. Pero vayamos con los vikingos. Torkel de Vinland Saga. Sí, este no es tan poderoso, pero bueno, dentro de su universo sí que lo es, ya que es uno de los vikingos, por no decir el vikingo más poderoso que hemos visto. Literalmente se cambió de bando durante la guerra para poder pelear contra los vikingos y así tener mejor pelea. Probablemente el único personaje que en su prime podría hacerle algo serían Thors y Thorfinn, pero es que el tío ha peleado contra osos, contra ejércitos, básicamente él solo puede levantar troncos que pesarán cientos de kilos y literalmente envió a Thorfinn a tomar por culo, lo lanzó por los aires y lo levantó decenas de metros por lo menos. Eso es algo que obviamente un humano normal no puede hacer, pero aun con todo esto, Torkel tiene una debilidad que el propio Askeladd nos dice, que él la vio durante un combate y el propio Thorfinn la aprovechó. Y esa debilidad es una debilidad que técnicamente existe, sobre todo si habéis leído obras o mangas de boxeo, la habréis escuchado mencionar, que es mandíbula de cristal. Si consigues dar un buen gancho en la barbilla a Torkel, lo tumbas, cae absolutamente cao y ya ahí aprovechas y bueno, pues lo cortas en pedacitos, ya lo que te apetezca, y ahí yo no me meto. Pero sí, el vikingo más poderoso, el más obsesionado con la guerra, tiene una debilidad tan estúpida en cierta manera, que es una mandíbula de cristal. Supongo que tiene en cierta manera suerte que los golpes que en la guerra vikingas pues eran más espadazos y tal, y no apuntabas a la barbilla de tus enemigos normalmente, pero sí, es la debilidad de Torkel. Probablemente no la conocías o no te la habías planteado, y creo que es un puesto que seguramente no se te había pasado por la cabeza, pero creo que era interesante mencionarlo. Darth Vader de Star Wars, el elegido por la fuerza. Sin duda, Vader es uno de los seres más poderosos de todo Star Wars, y eso es decir, en este universo han existido seres que literalmente tenían el complejo de Galactus, se alimentaban de planetas, y eso que de este personaje vemos una versión extremadamente nerfeada. ¿Qué tan nerfeado está Vader? En un cómic, Vader tiene una visión / sueño extraño de la fuerza que nos da a entender que Vader en su prime habría sido capaz de derrotar no solo a toda la Orden Jedi, él solo, sino también a Darth Sidious, otro de los Sith más poderosos de todo Star Wars. Vader en su prime habría sido un monstruo, pero aun con todo esto, Vader fue extremadamente poderoso, y eso que no solo perdió gran parte de su cuerpo, sino que incluso tuvo que aprender a luchar otra vez. Ya que el estilo de Anakin es el de Jen Shou, un estilo muy agresivo de movimientos rápidos y de hacer un 1 contra 1 rápido. Y aunque el estilo de Darth Vader sí sigue manteniendo este estilo, lo combina con otros dos, con el Makashi y el Soresu, que son técnicas mucho más defensivas, porque siendo más del 60% de tu cuerpo metálico, pues ya no eres tan rápido. Es lo que hay, chico. Pero aun con todo esto, algunas de sus hazañas son las siguientes. Condenó el alma del Inquisidor entre la vida y la muerte para usarlo en sus propósitos. Posiblemente el mejor usuario del empuje de la fuerza. Ya sabéis, el típico poder de hacer ¡puf! Y empujas todo, pues Vader ha empujado a básicamente ejércitos enteros. Él solo destruyó una TT, que es este picho de aquí, que es extremadamente pesado, y lo destruyó solo con el uso de su fuerza. Entre muchas, pero muchísimas hazañas. Lo único malo que tenía Vader es que no podía utilizar los rayos de la fuerza, básicamente porque era una especie de cyborg. Pero, ¿cuál es el punto débil de Darth Vader? Bueno, literalmente sin su armadura se muere, ya que básicamente las quemaduras provocadas en la mejor pelea de la historia, es decir, Anakin versus Obi-Wan, le dejaron los pulmones como los de tu abuelo, es decir, negros y destrozados. Así que técnicamente, dañando su armadura, inhabilitándola con una especie de impulso electromagnético, sería un F para Vader. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer más débil? De vez en cuando, Vader se mete en una especie de cápsula para meditar, relajarse, que arreglen el traje, y en esas cápsulas puede estar sin la armadura, ya que ahí puede respirar. Si hackearas esa especie de cápsula,
ayuda antes de que entrara, podrías matarlo. Sí, Vader sin su armadura es literalmente nada. Eso sí, aun con todo esto, no te aconsejaría ir cuerpo a cuerpo contra Vader. Es extremadamente fuerte, aun sin el uso de la fuerza, es capaz de tumbar criaturas enormes, así que utiliza la cabeza y la estrategia. Además, importante, aun sin la armadura, debido al control de la fuerza que tiene Vader, puede estar varias horas sin ella. Es verdad que acabaría muriendo, pero no es de un segundo a otro. Meta Man, el Superman de los Increíbles. Este es un personaje que apenas vemos en pantalla, pero tiene unos cuantos, muchos poderes. ¿Cuáles, te preguntarás? Pues tiene todos los siguientes: vuelo, obviamente super fuerza, super agilidad, vamos, stats super altos, teletransportación, invisibilidad parcial, gritos sónicos, tiene el complejo de Magneto, es decir, también controla los metales, visión de rayos X e incluso se puede comunicar con mamíferos acuáticos. Es literalmente el super con más poderes de los Increíbles, hasta que aparece Jack Jack. Pero bueno, Jack Jack ya es otro nivel. Ahora bien, tiene la peor debilidad de todas. Al final, la de Darth Vader, si eres previsor, no pasa absolutamente nada. La de Scanner, bueno, si consigues encerrarte en algún sitio seguro cuando es de noche, no pasa absolutamente nada. Pero Metaman no puede prevenir, no puede solucionar su problema, ya que su debilidad es que es tonto. Sí, es tonto, pero tonto con ganas. Aquí tenéis una clasificación de su inteligencia. No, el tío es retrasado, por así decirlo. Y ante eso no puedes hacer nada, porque si eres mínimamente previsor, puedes librarte de tu debilidad. Pero este no puede, porque ni siquiera pensará en ello. Este fue uno de los tíos que murió por complicaciones con su traje. Sí, por el tema de las capas. Thor de Marvel. Pero no el actual, ese ya tiene pocas debilidades, sino de los años 60. Aunque ese Thor tenía gran parte de sus poderes, como puede ser volar gracias al martillo, los rayos, cierto control del clima, golpes extremadamente poderosos con el Mjolnir, portales incluso, tenía una gran debilidad, en gran parte por culpa de su padre. Aquí digamos que Odín estaba en su época de padre tirano, de padre un poco más serio, ya que por así decirlo le crea una identidad oculta a Thor. Lo convierte en un humano denominado Donald Blake. Es un humano normal, eso sí, con un doctorado en medicina, que algo es algo. Por lo tanto, tenía todas las debilidades humanas: enfermedades, vejez, cualquier daño físico, vamos, básicamente era tú, pero con un doctorado de medicina, cosa que a lo mejor tú no tienes, no lo sé, quizás sí. Pero acabó encontrando un bastón en una cueva de Noruega, con el cual al golpearlo en el suelo se convierte en Thor, y el bastón en el Mjolnir. Dices tú, bueno, ya está, ya no hay debilidades. Ah, amiguito, no. El Thor en los años 60 tenía una debilidad que con el tiempo ha ido perdiendo y ya no la tiene, que era una dependencia absoluta de su martillo, pero absoluta. Básicamente, si le quitaban el martillo durante más de 60 segundos, volvía a ser un humano, y básicamente todos los poderes que puede utilizar este Thor dependen casi absolutamente del 100% de su martillo. Así que la debilidad de este Thor, aparte de que gran parte es un humano normal, es que incluso siendo Thor, si le quitas el martillo, pues vuelve a ser un humano normal. Quieras o no depender tanto de un objeto, que además un bastón no lo podrás llevar ahí libremente en el 100% de las ocasiones, es una debilidad muy destacable. Dominó. Vamos a ir con una un poquito más psicológica, que estas se suelen dejar de lado. Aunque es verdad que este personaje físicamente no es tan fuerte, pero ojito, tiene lo suyo. Ha enfrentado varias veces cara a cara a Deadpool, lo cual no está nada mal, y tiene un gran manejo de armas, bastante considerable. Lo que obviamente destaca es el poder de este personaje, que son sus poderes relacionados con la suerte. Básicamente, Domino emite una aura psiónica de manera subconsciente que altera las probabilidades para que ocurran eventos a su favor. Para que nos entendamos tú y yo, tiene buena suerte. Por ejemplo, si está en mitad de un tiroteo, los enemigos se convierten en Stormtroopers de Star Wars, es decir, fallan todos los tiros, o las armas se traban, o simplemente las balas de Domino sí quedan en el blanco. Eso sí, este poder solo funciona si está activamente buscando salir de esa situación de estrés o peligro. Vamos, tiene que estar en movimiento, tiene que estar intentando salir de ahí. También tiene otro pero, y es que técnicamente no controla esta habilidad, aunque en algunos cómics se da a entender que con algo de entrenamiento puede llegar a forzar un poco esa mejor suerte, como cuando por ejemplo hizo que un rayo cayera en unos centinelas. No es que lo controle, pero un poco de forzar la situación, por así decirlo. Pero ahora bien, ¿cuál es la debilidad de este personaje? Pues sufre de alectorofobia. ¿Qué dirás? Masca, ¿qué coño es eso? Pues básicamente es miedo a los gallos y gallinas. Sí, suena ridículo, es básicamente Sheldon Cooper de Viva en Teoría, aunque creo que será todas las aves, pero ya entendéis el punto. No sé si conocéis el manga de Rooster Fighter, que el protagonista era básicamente un gallo. Pues ese gallo es el counter perfecto de esta tía, porque aparte de estar hipertocho, pues es un gallo. ¿Y qué quieres que te diga? Al enterarme de esto me ha hecho bastante gracia, y no era capaz de quitar a este personaje. Tener miedo al punto de que te quedas quieta completamente, como hizo Deadpool, que básicamente puso una gallina en un conducto de ventilación para que se quedara ahí quieta, es una debilidad bastante considerable. Baldur de God of War. Este dios, a diferencia de la contraparte mitológica, es extremadamente agresivo e incluso un pelín sádico, aunque tiene una explicación. Mientras
mientras que su parte mitológica era un dios extremadamente querido, de hecho el favorito de muchos, en el caso de la mitología, hijo de Odín y Frigg, mientras que su contraparte de los videojuegos es hijo de Odín también, pero en este caso su madre es Freya. Y al igual que Frigg, Freya también quiso proteger a su hijo, pero en este caso con un hechizo que lo volvió invulnerable a todo tipo de armas, salvo una pequeña cosita. Eso sí, este hechizo tuvo una parte mala. Al volverlo invulnerable a prácticamente a todo, esto hizo que Baldur no sintiera emociones, como que viviera muy aislado, lo que le provocó básicamente su locura. Ojo, Baldur como tal sí que puede sufrir daño, por así decirlo, si no los golpes de Kratos. Obviamente cuando tú lo golpeas siendo Kratos, pues le jode, pero lo que va a pasar es que no van a ser daños muy graves. Vamos, que tú le puedes dar de hostias, pero las implicaciones que van a tener esto en su cuerpo son prácticamente nulas. Esto sumado a que no podía sentir básicamente emociones, lo hacía comportarse como un loco psicópata, y por eso buscaba la confrontación muchas veces, aunque en gran parte porque fue engañado por Odín, ya que este le prometió que si iba por Kratos se desharía de esa maldición. Por suerte para Baldur y mala suerte para Freya, Atreus consigue apuñalarlo con la única cosa a la cual es débil, el muérdago. Atreus creó armas de muérdago y por casi azares de la vida lo acaba apuñalando con esto, lo que provoca que su hechizo se rompa y ya no sea invulnerable. Obviamente sigue siendo asquerosamente fuerte, pero de pasar de ser un tío que puede recibir hostias de Kratos y una bestialidad y aún así ponerte de pie y seguir más o menos bien, a que, bueno, pues Kratos te pueda enviar al otro barrio, sin duda es una debilidad bastante destacable. Y así ponemos un personaje de videojuegos que tampoco está mal, el Golb de Hora de Aventuras, básicamente una entidad cósmica que representa el caos en el universo de Hora de Aventuras. Su nacimiento probablemente venga de la fusión de muchos de los monstruos que existían antes del tiempo, antes del universo. Vamos, de todo. El tío es bastante viejo, siendo la encarnación del caos. Tiene varias habilidades. Si eres tragado por él, te irá digiriendo, pero no como hacemos tú y yo, sino que irá destruyéndote capa a capa, haciéndote volver a tu forma esencial, a tu forma original. De esa manera, por ejemplo, el Rey Hielo pudo volver a ser Seimu. También un poder muy interesante es que puede modificar la materia. De esa manera puede crear monstruos, como hizo con los soldados al fusionarlos. Se convirtieron en criaturas bajo sus órdenes y, ojo, muy poderosas, ya que un solo monstruo prácticamente derrotó a todo el ejército que quedaba de ambos bandos y también corrompió a un guardián chicle, de esa manera pues creando otro monstruo. Todo lo que haya sido digerido por el Golb no volverá a existir nunca, ni siquiera Prismo, aquel que puede cumplir prácticamente todos los deseos que te puedas imaginar, puede hacer esto, y eso es porque el Golb está por encima, muy por encima de Prismo. Ni siquiera la corona del Rey Hielo puede derrotar a Golb. Ahora bien, puede llegar a afectarlo, pero ¿cuál es la debilidad del Golb? Pues básicamente, como nos muestra el capo de Vimo, la música. La armonía musical contrarresta su poder caótico, ya que la música representa al contrario al caos. Es esa armonía, ese orden, esa belleza que contrarresta completamente la esencia del Golb. Es lo opuesto y lo deja bastante expuesto al punto de que, por ejemplo, la corona puede llegar a afectarlo para que Betty sea capaz de fusionarse con él y de esa manera alejarlo y salvar a todo el mundo. No es que la debilidad de la música sea completamente un caos o lo pulverice, pero lo deja expuesto y débil a cosas que antes no la afectaban. Así que es una debilidad bastante considerable, teniendo en cuenta de que es una entidad cósmica dentro de su universo prácticamente inderrotable. A lo máximo lo puedes llegar a encerrar y poco más, pero siempre acabará volviendo. Es una entidad que permanece ahí. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así, ya sabéis, like, suscribiros y todo eso. Dejadme en los comentarios qué otros vídeos os gustarían. Nos vemos y adiós.